Mi nombre es Lily Harper, y tenía 28 años cuando me di cuenta de que algunas familias no necesitan extraños para humillarte porque lo harán ellas mismas gratis. Sucedió la noche de Navidad en una casa llena de luces cálidas, platos pulidos y el tipo de risa falsa que solo surge cuando las personas representan felicidad para una audiencia. Apenas había entrado completamente en la sala de estar cuando mi hermano menor le pasó un brazo a su novia, me miró directamente con esa sonrisita engreída que había perfeccionado con los años. Y dijo, «Esta es la fracasada de nuestra familia». La habitación estalló en carcajadas tan rápido que casi parecía ensayado. Mi padre rió primero. Mi madrastra le siguió. Incluso las personas que no me conocían sonrieron cortésmente, como si la crueldad fuera simplemente otra tradición navideña en esa casa. Me quedé allí sosteniendo una bandeja de servir, todavía llevando el delantal que me habían entregado en cuanto crucé la puerta. Y por unos segundos, honestamente pensé que nada en mí reaccionaba ya. Ni ira, ni vergüenza, ni siquiera sorpresa. Solo un tipo de silencio frío que había estado construyendo durante años sin darme cuenta. Luego dejé la bandeja, metí la mano en mi bolsillo y envié un mensaje corto. No me defendí. No discutí. No le recordé a nadie todas las cosas que no sabían. Simplemente esperé. Menos de 5 minutos después, el teléfono de mi hermano sonó. Contestó con una sonrisa que desapareció lentamente mientras la voz del otro lado hablaba. Para cuando apartó el teléfono de su oído, el color se había ido de su rostro. Y por primera vez en mi vida, esa habitación se quedó en silencio para mí. Antes de contarte lo que escuchó en esa llamada, y por qué esa cena de Navidad lo cambió todo, dime esto, ¿desde dónde me escuchas hoy? ¿Y qué hora es donde estás ahora mismo? Realmente quiero saber qué tan lejos llega esta historia. La verdad es que esa cena de Navidad no empezó en Navidad. Comenzó años antes, cuando mi madre aún vivía y nuestra casa todavía se sentía como un lugar donde podía respirar. Ella murió cuando yo tenía 14 años. Cáncer de mama. Rápido, brutal y silencioso, como suelen ser las tragedias cuando se instalan en una familia y lo reordenan todo sin pedir permiso. Un año, todavía tenía una madre que metía notas en mi lonchera y me frotaba los hombros cuando me quedaba estudiando hasta tarde. Al año siguiente, estaba de pie con un vestido negro junto a un ataúd, escuchando a los adultos decir que era fuerte cuando lo que realmente querían decir era que no se me permitía desmoronarme frente a ellos. Mi padre no se quedó solo mucho tiempo. 6 meses después, se volvió a casar con una mujer de uñas pulidas, una sonrisa brillante y una forma de hablarme que siempre sonaba dulce hasta que repetía sus palabras más tarde y me daba cuenta de que cada frase tenía una hoja escondida en su interior. Ella se mudó a nuestra casa con cortinas nuevas, velas aromáticas y un hijo que era 3 años menor que yo, y al instante fue tratado como el centro del universo. Tyler era ruidoso, atlético, encantador cuando quería serlo y casi aterradoramente bueno para percibir qué versión de sí mismo quería la gente para poder convertirse en ella a voluntad. Mi padre se iluminaba a su alrededor de una manera que yo no había visto desde antes de que mi madre enfermara. De repente, la casa tenía un nuevo ritmo. Tyler tenía campamento de fútbol, tacos nuevos, fiestas de cumpleaños con castillos inflables alquilados y todas las excusas del mundo cuando se equivocaba. Yo tenía tareas, ropa de segunda mano de las colectas de la iglesia y sermones sobre mi actitud. Si tan solo preguntaba por qué él nunca tenía que limpiar su propio plato, mi madrastra lo observaba corriendo por la cocina con zapatos embarrados y se reía como si los niños fueran naturalmente salvajes. Luego se volvía hacia mí y decía, Lily, eres la chica de esta casa. Empieza a comportarte como tal. Lo decía de la misma manera que algunas personas rezan la gracia antes de cenar, como un ritual que nadie debía cuestionar. Al principio, seguí intentándolo. Traté de ser útil. Traté de estar callada. Traté de hacerme lo suficientemente útil como para que quizás mi padre me mirara y recordara que yo también era su hija. Pero la utilidad se convirtió en mi trampa. Si había que cocinar la cena, yo lo hacía. Si había que doblar la ropa, yo lo hacía. Si venían parientes y la casa tenía que lucir perfecta, yo era quien limpiaba los mostradores mientras Tyler se sentaba en la sala de estar hablando de estadísticas de fútbol con mi padre. Como si fueran mejores amigos y no un hombre y un niño aprendiendo cómo funciona la aprobación masculina en América.
Cada vez que levantaba la vista, a él le daban algo que a mí me decían que no me había ganado: un teléfono nuevo, un viaje escolar, dinero para una colecta de equipo. Mi madrastra lo llamaba superdotado. Mi padre lo llamaba un líder natural. La primera vez que pedí unirme a un programa de arte extraescolar, mi madrastra miró el folleto, luego me miró a mí y preguntó: ¿quién se supone que me ayudará aquí si tú estás dibujando dibujitos? Mi padre nunca decía no directamente. Tenía un hábito que era peor. Suspiraba, se recostaba y decía: ahora no, Lily. Tyler tiene muchas cosas este semestre, como si mi vida tuviera que hacerse a un lado para la suya. Como si todo en esa casa girara en torno a proteger su impulso. En la cena, los mejores cortes de carne de alguna manera terminaban primero en el plato de Tyler. En las mañanas de Navidad, él abría más regalos y más grandes, mientras yo aprendía a poner cara de agradecimiento por bufandas, cuadernos y cosas prácticas. A mi madrastra le gustaba alabarlo delante de la gente. Decía: Tyler va a hacer algo grande algún día. Luego me miraba y añadía: Lily todavía se está encontrando a sí misma. Se convirtió en el lenguaje familiar. Tyler era la promesa. Yo era el retraso. Tyler era la confianza. Yo era la complicada. Yo era la que la gente esperaba que se adaptara. Hay algo muy peligroso en escuchar la misma versión de ti misma repetida durante años dentro de tu propia casa. Eventualmente, dejas de discutir con ello. Empiezas a adoptarlo. Para cuando cumplí 17 años, ya había aprendido a hacerme más pequeña en la mesa, más suave en la conversación, más fácil de pasar por alto. Así funcionaba la paz en nuestra casa. Tyler brillaba más. Yo me volvía más callada. Y lo peor no era que lo trataran como el futuro. Era que me necesitaban para convertirme en la comparación que lo hacía lucir aún mejor. Para cuando Tyler llegó a la escuela secundaria, el patrón en nuestra casa estaba tan establecido que nadie se molestaba en esconderlo ya. No solo recibía apoyo. Recibía una narrativa. Todo sobre él estaba empaquetado, como el comienzo de una historia de éxito a la que la gente quería acercarse. Los viernes por la noche eran para sus partidos de fútbol. Los sábados eran para repetir sus momentos destacados a cualquiera que quisiera escuchar. Los domingos eran para hablar de los reclutadores universitarios y el potencial, y de cómo algunos niños simplemente nacían con ambición. Si me iba bien en un examen, mi padre decía: eso está bien. Sigue así. Si Tyler tenía un partido promedio y aún así perdía, mi madrastra decía: está aprendiendo resiliencia. Volverá más fuerte. A mí me medían por los resultados. A él lo protegían con interpretaciones. Esa diferencia moldea a una persona más de lo que la mayoría se da cuenta. Cuando tenía 16 años, mi consejera escolar me apartó después de clase y me dijo que tenía un sólido portafolio para un programa estatal de arte de verano. Era competitivo, pero dijo que tenía una oportunidad real. Volví a casa esa tarde más emocionada de lo que había estado en meses. Recuerdo estar de pie en la cocina mientras mi madrastra picaba apio para una cazuela y mi padre revisaba algo en su teléfono. Puse el formulario de solicitud en el mostrador y empecé a explicar las opciones de beca antes de perder el valor. Mi madrastra apenas le echó un vistazo. Mi padre preguntó qué fechas abarcaba el programa. Cuando le dije, frunció el ceño y dijo que se superponía con el campamento regional de fútbol de Tyler. No entendí la conexión hasta que mi madrastra dijo: bueno, no podemos dividir el presupuesto ahora mismo, y definitivamente no podemos estar en dos lugares a la vez. El campamento de Tyler es importante para su futuro. Tú puedes hacer arte en cualquier momento. Ese fue el momento en que entendí que no veían mis sueños como algo urgente o digno de una inversión real. Los intereses de Tyler siempre se estaban desarrollando en algo importante. Los míos siempre eran pasatiempos esperando ser pospuestos. Lo mismo sucedía una y otra vez. Él recibió lecciones de conducir en una camioneta más nueva porque necesitaba confianza en la carretera. Yo iba en autobús porque era bueno para mí aprender responsabilidad. Él recibió tutorías antes de los exámenes finales porque la presión afectaba mucho a los atletas. A mí me decían que estudiara en la mesa de la cocina después de fregar los platos. En su cumpleaños número 18, mi padre le dio entradas para un partido de los Texans y un reloj que no paraba de presumir.
Ese mismo año, pregunté si podía reemplazar mi computadora portátil que se estaba muriendo antes del último año de secundaria, ya que la necesitaba para tareas de diseño y solicitudes universitarias. Mi madrastra me dijo que probara la biblioteca pública más a menudo y quizás aprendiera a no depender tanto de la comodidad. Dijo eso mientras Tyler estaba arriba jugando videojuegos en una pantalla plana que le habían comprado porque había estado estresado después de una temporada difícil. El gaslighting emocional fue casi peor que el dinero. Si me frustraba, era sensible. Si señalaba algo injusto, era dramática. Si me retraía, decían a la gente que era difícil de conectar. Tyler entendió el sistema muy pronto. Aprendió que podía decirme casi cualquier cosa siempre que sonriera después delante de sus amigos. Le gustaba presentarme con pequeñas bromas: esta es mi hermana Lily. Le gustan las cosas artísticas, todavía está buscando su camino en la vida. Oh, Lily es la razón por la que mis padres rezan tanto por mi futuro. La gente se reía porque él era guapo y despreocupado, y porque la crueldad familiar a menudo es invisible cuando está envuelta en carisma. Ojalá pudiera decir que me defendí cada vez, pero no lo hice. No porque fuera débil, sino porque nadie en esa casa recompensaba la verdad. Recompensaban la versión de la realidad que mantenía a Tyler luciendo dorado y a todos los demás cómodos. Cuanto más lo elogiaban, más casual se volvía su crueldad. Comenzó a tratar mis fracasos como entretenimiento incluso antes de que yo hubiera fracasado en algo. En la cena, hablaba de cómo algunas personas estaban hechas para la presión real y otras no. Mi padre nunca le pidió que se detuviera. Mi madrastra a veces se reía y decía: Tyler, sé amable. Pero lo decía de la misma manera que la gente comenta sobre el clima, sin ninguna intención real detrás. Y en algún lugar dentro de esa atmósfera de bromas, favoritismo y mentiras familiares pulidas, comencé a creer algo profundamente venenoso. Comencé a creer que tal vez el amor era algo que tenías que superar a otra persona para merecer. Que tal vez si yo fuera más impresionante, más segura, más naturalmente fácil de presumir, mi padre finalmente dejaría de ignorarme. Pero las casas así no funcionan de esa manera. No quieren que el hijo desatendido se levante. Quieren que se quede lo suficientemente herida como para mantener la jerarquía intacta. Tyler no solo estaba siendo elevado, se le estaba enseñando que mi insignificancia era parte de su herencia. Todavía recuerdo el día en que llegó mi carta de aceptación de la Universidad Estatal de Texas porque, por unos minutos, me sentí más alta de lo que había estado en años. No era alguna escuela privada de élite, y el sobre en sí era delgado y sencillo, pero contenía algo que me parecía casi sagrado en ese momento: una salida. Me habían aceptado en un programa de diseño y comunicaciones con una beca parcial, y debí de leer la carta 10 veces antes de bajarla. Mis manos temblaban. Sabía que no debía esperar una celebración dramática, pero aún esperaba algo: una sonrisa, un abrazo, una frase que sonara a orgullo. Mi padre leyó la primera página, asintió una vez y me la devolvió. Eso está bien, dijo. Luego preguntó si la beca cubría el alojamiento. Le dije que no del todo, pero que podía trabajar y quizás pedir un pequeño préstamo. Intercambió una mirada con mi madrastra que comprendí de inmediato. Tyler acababa de ingresar en una universidad privada fuera de Dallas con una vía de admisión vinculada a deportes, y ya habían decidido a dónde iría el dinero. Él necesitaba el paquete de dormitorio, el plan de comidas, la mejor computadora portátil, la camioneta para ir y venir después de su primer año. Todo eso. No dijeron: Lily, no podemos pagar a los dos ahora mismo. Dijeron algo mucho más destructivo. Mi madrastra me puso una mano en el hombro y me dijo que esta era en realidad una gran oportunidad para que yo aprendiera independencia porque no todos los niños se benefician de la experiencia universitaria tradicional a menos que estén realmente preparados. Mi padre dijo que Tyler tenía más impulso en ese momento, y que tenía sentido invertir donde el retorno sería más fuerte. Retorno. Esa fue la palabra que usó. Como si la paternidad fuera capital de riesgo y yo ya hubiera obtenido resultados por debajo de las expectativas. Así que hice lo que los niños como yo siempre hacen. Me adapté. Me inscribí de todos modos. Encontré una habitación barata para alquilar con otras 2 chicas cerca de una línea de autobús. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una cafetería y tomé turnos de fin de semana en una cafetería cuando el alquiler se puso difícil.
Me dije a mí misma que esto era temporal, que las dificultades forjarían el carácter, que quizás algún día miraría hacia atrás y me sentiría orgullosa de haberlo hecho sin ayuda. Lo que no me di cuenta entonces fue lo diferente que se ve la resiliencia cuando estás subiendo una cuesta sin una red de seguridad mientras tu propia familia sigue moviendo el camino. La universidad no fue lo que me quebró. Lo hizo la fricción constante, los viajes en autobús antes del amanecer. Los turnos que se extendían lo suficiente como para dejar mis pies palpitando durante las conferencias. Los proyectos grupales con compañeros cuyos padres pagaban el seguro de su coche mientras yo contaba monedas para la lavandería. Intenté mantener el ritmo. Realmente lo hice. Llevaba un cuaderno de bocetos y una agenda, y esta creencia obstinada de que si seguía adelante el tiempo suficiente, el esfuerzo eventualmente se convertiría en estabilidad. Pero mi situación de vivienda se desmoronó a mitad de mi segundo semestre cuando el propietario anunció que vendía la propiedad. Tenía 30 días para mudarme, casi ningún ahorro y una carga académica que ya pendía de un hilo. Llamé a mi padre y le pregunté si podía volver a casa unos meses mientras averiguaba algo. No dijo sí o no de inmediato. Preguntó si había considerado que quizás la universidad no era lo mejor para mí después de todo. Mi madrastra tomó el teléfono y me dijo que forzarme en ambientes que claramente me abrumaban no era valiente. Era obstinado. Luego dijo algo que nunca olvidé: Tyler está hecho para caminos de alta presión. Tú estás mejor cuando la vida es más sencilla. Como si mis limitaciones fueran un hecho de la naturaleza y no el resultado de años de abandono. Me retiré 2 semanas después. No porque fuera incapaz, sino porque no podía resolver todos los problemas solo con coraje. Empaqué mi ropa en bolsas de basura y me mudé a un pequeño apartamento tipo estudio encima de una cafetería abierta 24 horas donde las paredes temblaban cada vez que el congelador industrial se encendía abajo. El lugar olía a grasa vieja y detergente, y el colchón se hundía en el medio como si se hubiera rendido a sí mismo, pero era lo que podía pagar. Lloré exactamente una vez esa primera noche, e incluso entonces se sintió menos como pena que como humillación. Tyler me envió un mensaje de texto antes de medianoche: me enteré de que te saliste. Sabía que era cuestión de tiempo. Haznos un favor a todos y no conviertas esto en otra cosa de lástima. Me quedé mirando ese mensaje hasta que la pantalla se apagó. Él ya hablaba de mí como la gente habla de una historia de advertencia que prueba su cosmovisión. Me convertí en la hija que no pudo con ello, la hermana que tenía potencial pero lo desperdició, el ejemplo que mi padre y mi madrastra usaban cada vez que querían que Tyler pareciera aún más disciplinado por comparación. Lo que ninguno de ellos entendía era que algo en mí no había muerto en ese pequeño apartamento. Algo finalmente había dejado de pedir su permiso. Cuando pierdes la versión de tu vida que te dijeron que te salvaría, o te derrumbas bajo la vergüenza o empiezas a construir con lo que aún te queda en tus manos. No tenía título, ni apoyo familiar, ni un fondo fiduciario al que pudiera acceder, y nadie que acudiera a rescatarme. Lo que sí tenía era ira, talento y más tolerancia al trabajo duro de lo que cualquiera de ellos se había molestado en notar. El apartamento encima de esa cafetería debería haberse sentido como el fondo de mi vida, pero de una manera extraña, fue el primer lugar que fue completamente mío. Nadie allí conocía mi historia. Nadie me comparaba con Tyler. Nadie preguntaba por qué no era más como el hijo del que a mi padre realmente le gustaba presumir. Trabajaba turnos de mañana en una cafetería 3 días a la semana, turnos de noche en la cafetería los fines de semana, y todo lo demás lo dedicaba a averiguar cómo convertir lo que sabía en algo por lo que la gente pagaría. Al principio, era pequeño y casi vergonzoso. Diseñé un logotipo para un puesto de barbacoa local que intentaba parecer menos un lugar que la gente solo visitaba después de los partidos de la escuela secundaria. Hice folletos para un tipo de lavado de autos móvil que me pagó en efectivo y fumó durante toda la consulta. Construí un paquete básico de página social para la dueña de un salón de uñas que no paraba de disculparse porque no podía ofrecer más de unos pocos cientos de dólares. Dije sí a todo, no porque me faltaran estándares, sino porque la supervivencia no se preocupa por la dignidad en etapas pequeñas y ordenadas. Cada cliente me enseñó algo. Cada proyecto barato me obligó a agudizarme más rápido. Pasé noches viendo tutoriales gratuitos sobre branding, estrategia de anuncios digitales, optimización de búsqueda, psicología de la audiencia, planificación de contenido y análisis de campañas.
Pedí libros prestados de la biblioteca pública hasta que las bibliotecarias empezaron a reconocerme. Aprendí cómo piensan las pequeñas empresas porque trabajaba con personas que no podían permitirse errores bonitos. Necesitaban resultados, no teoría. Una de mis primeras victorias reales provino de un lugar de barbacoa de propiedad familiar cerca del centro de Houston. Su comida era increíble, pero su presencia en línea parecía haber sido abandonada en 2012. Les ofrecí un paquete de cambio de marca de bajo costo con nuevos elementos visuales, mejor fotografía de menú, segmentación de anuncios locales y una campaña social construida alrededor de los fines de semana de fútbol y la lealtad del vecindario. En 2 meses, sus ventas de fin de semana aumentaron lo suficiente como para que el dueño me abrazara en el estacionamiento mientras lloraba en su delantal. Esa fue la primera vez en años que alguien miró mi trabajo y lo trató como un valor en lugar de una fase. La noticia se corrió. Luego se corrió más. Los negocios locales hablan, especialmente en ciudades donde la reputación viaja más rápido que los presupuestos de publicidad. Conseguí una tienda de artículos deportivos, un estudio de fitness boutique, un contratista que quería parecer lo suficientemente grande como para pujar por trabajos más importantes. Luego un cliente regional con dinero real y expectativas que me asustaron de la mejor manera posible. Alrededor de esa época, conocí a Marcus Hall a través de una cadena de referencias que comenzó con una de mis cuentas más pequeñas. Él era todo lo que a Tyler le gustaba fingir ser: tranquilo bajo presión, genuinamente estratégico, imposible de impresionar con ruido y muy bueno para detectar capacidades en personas que estaban acostumbradas a ser subestimadas. Había pasado años en operaciones de marca y desarrollo de negocios y estaba dejando una sociedad en una agencia que ya no le encajaba. Nuestra primera reunión debía durar 45 minutos. Nos quedamos casi 3 horas, garabateando esquemas en servilletas de cafetería y hablando de lo que hacía que las agencias modernas se sintieran falsas, hinchadas y desconectadas de los clientes reales. Marcus no me interrumpió. No reformuló mis ideas con una voz más grave y las llamó liderazgo. Escuchó, luego presionó, luego escuchó de nuevo. Fue una de las conversaciones más respetuosas que jamás había tenido con un hombre. Durante el siguiente año, colaboramos proyecto por proyecto hasta que la línea entre sociedad y empresa se volvió imposible de ignorar. Lanzamos Apex Creative Group con Marcus como director ejecutivo de cara al público porque a él le gustaba estar al frente y a mí no. Yo construí sistemas, arquitectura creativa, estrategia de clientes, flujos de trabajo internos y el tipo de disciplina operativa que la gente asume que solo proviene de pedigrís corporativos. Marcus abría puertas. Yo construía lo que entraba por ellas. Estructuramos la empresa cuidadosamente. Y debido a que la mayor parte del capital original provino de mi base de clientes, mis cuentas retenidas y mi decisión de reinvertir todo en lugar de pagarme cómodamente, me convertí en accionista mayoritaria. Muy pocas personas fuera del ámbito legal y financiero conocían el desglose completo de la propiedad. Eso no era sobre secretismo por drama. Era un límite. Había pasado suficiente de mi vida siendo interpretada por personas que solo valoraban los títulos visibles. No necesitaba el aplauso público. Necesitaba control. En las reuniones familiares, cuando alguien se molestaba en preguntar a qué me dedicaba, mi padre decía: Lily hace cosas de diseño independiente. Siempre lo hacía sonar temporal, frágil y ligeramente embarazoso. Tyler ya se había graduado entonces y andaba con la confianza de un hombre que siempre había asumido que el mundo se organizaría en torno a su potencial. Hablaba de networking, cultura de marca, líneas de liderazgo y visibilidad de mercado como si hubiera inventado la ambición. Mi madrastra repetía cada actualización a los parientes como si su carrera fuera un logro nacional. Todos tenían el mismo punto ciego. Asumían que, como no era ruidosa, seguía perdida. No sabían que, mientras ellos seguían diciendo a la gente que nunca me había recuperado de dejar los estudios, yo había construido una empresa lo suficientemente fuerte como para contratar personal, expandir cuentas y dar forma a campañas en toda la región. Definitivamente no sabían que un día Tyler solicitaría trabajar allí y entraría directamente en un edificio que yo poseía. Tyler no entró en Apex porque fuera brillante. Entró porque hombres como él a menudo son entrenados desde la infancia para convertir la confianza en acceso. Conoció a alguien en un evento de exalumnos, hizo seguimiento 2 veces, pulió su currículum con el lenguaje adecuado y logró conseguir una entrevista para un puesto de estratega de marca de nivel medio.
Marcus lo gestionó. Para cuando el paquete del candidato llegó a la revisión interna, reconocí el nombre de inmediato y me recosté en mi silla durante mucho tiempo, mirando la pantalla mientras la vieja ira y la nueva oportunidad se encontraban en el mismo lugar. Marcus levantó la vista del archivo y preguntó si quería que lo rechazaran de plano. Dije que no, no porque fuera generosa, sino porque quería ver qué pasaba cuando Tyler entrara en un espacio donde mis estándares, no las excusas de mi padre, ponían las reglas. Tyler empezó en Apex como si hubiera sido elegido para una película sobre futuros ejecutivos, camisas impecables, reloj caro, confianza sobreactuada, sonriendo demasiado a las personas que creía importantes y apenas notando a las que creía que no lo eran. No me reconoció la primera semana porque no fui presentada como fundadora o propietaria. Para él, yo era otra estratega senior moviéndose entre reuniones con una computadora portátil y sin necesidad de impresionarle. La ironía me divirtió más de lo que esperaba. El chico que había pasado años reduciéndome a anécdotas familiares podía estar en una sala de conferencias moldeada por mi trabajo y aún así no lograr verme realmente. Me reconoció por completo después de unos días y tuvo la decencia de parecer sorprendido, pero no la suficiente humildad para ajustarse. En cambio, se recalibró en la oficina. Actuó como si nuestra conexión fuera casual. Fuera de las puertas cerradas, me trataba con esa misma vieja altanería. Contaba a sus compañeros historias sobre su hermana que había intentado la universidad, fracasado, y ahora estaba bien en alguna capacidad de soporte de diseño. Nunca mintió directamente. Hizo algo peor. Organizó la verdad en una versión que lo hacía parecer superior y a mí me hacía parecer segura y pequeña. Mia apareció en escena por la misma época. Era inteligente, elegante e inicialmente más fácil de agradar de lo que yo quería que fuera. Tyler la paseaba por su vida como prueba de que estaba subiendo de nivel. Publicaba las cenas adecuadas, las bebidas en la azotea correctas, los subtítulos precisos sobre la construcción de un futuro con alguien que coincidía con su visión. Siempre le había encantado una audiencia. Apex le dio una nueva. Durante unos meses, se desempeñó lo suficientemente bien como para pasar desapercibido. Luego se impacientó. Ese siempre fue su defecto. Los elogios lo habían entrenado para esperar un ascenso según lo previsto. Cuando no llegó lo suficientemente rápido, comenzó a fabricarlo. La primera señal fue sutil. Comenzó a hablar con demasiada confianza en reuniones sobre conceptos que no había desarrollado. Luego, uno de nuestros diseñadores mencionó que Tyler había pedido acceso a carpetas fuera del alcance de su proyecto. Luego, un analista señaló anotaciones presupuestarias irregulares en una hoja de conciliación de proveedores. Nada de eso era dramático por sí mismo, pero los patrones rara vez se anuncian todos a la vez. Se acumulan. Se repiten. Esperan a que alguien que entienda de sistemas los note. Yo lo noté. Marcus también. Observamos en silencio. No lo confrontamos temprano porque la gente como Tyler es más reveladora cuando cree que se está saliendo con la suya. Luego, una mañana de martes, publicó en LinkedIn sobre una campaña innovadora que estaba orgulloso de haber liderado. Mi estómago se revolvió en cuanto vi las imágenes. El concepto, la jerarquía visual, el encuadre emocional e incluso partes de la estructura del texto provenían directamente de un mazo de estrategia que yo había redactado semanas antes para una presentación interna. No lo había mejorado. Lo había robado. Peor aún, lo había robado mal, de esa manera arrogante en que la gente lo hace cuando cree que el verdadero creador no tiene poder. Marcus entró en mi oficina 10 minutos después con una impresión y cerró la puerta tras él. Empezamos a revisar los registros. Tyler había accedido a carpetas sin autorización, había descargado archivos fuente, renombrado versiones y eliminado 2 documentos de soporte que pensó que borrarían el rastro. También había presentado reembolsos de consultoría vagos a una configuración de proveedor ficticio que desviaba dinero a una cuenta vinculada a él. Pequeñas cantidades al principio, lo suficiente para pasar desapercibido, lo suficiente para financiar cosas que alimentaban su imagen, un anillo personalizado, pagos de camioneta nueva, cenas de lujo que quería que Mia publicara en línea. El robo no fue solo profesional. Fue psicológico. Él seguía haciendo lo que siempre había hecho, tomar lo que yo construía, reducir lo que yo sobrevivía y usar ambos para adornarse.
Uno de los miembros del personal más joven se acercó a Marcus con capturas de pantalla de chats de equipo donde Tyler bromeaba sobre tener que rescatar las ideas a medias de su hermana porque ella nunca había aprendido cómo funcionaba la estrategia. Esa parte dolió más que el dinero. No era solo que me robara. Era que todavía me necesitaba debajo de él mientras se beneficiaba de mi trabajo. Marcus volvió a preguntar si quería que lo despidieran en privado. Dije que no. Por primera vez en mi vida, no quería una resolución tranquila. Quería proporción. Pasamos días construyendo el expediente, registros de acceso, marcas de tiempo, reembolsos, recuperación de documentos eliminados, declaraciones de testigos internos, capturas de pantalla de chat y suficiente corroboración para que cualquier equipo legal se sintiera cómodo. Luego apareció una segunda verdad, más fea y antigua. Mientras revisaba viejos registros financieros relacionados con unos documentos que mi tía había mencionado una vez después de la muerte de mi madre, encontré rastros de una cuenta de custodia para educación a mi nombre que había sido casi completamente vaciada durante los años exactos en que se cubrieron la matrícula privada, el alojamiento y los costos del vehículo de Tyler. El patrón era demasiado claro para ignorarlo. Se sintió como ser golpeada por el pasado y el presente en el mismo lugar. Tyler no solo había crecido siendo el favorito. Había crecido financiado con pedazos de un futuro que originalmente había sido mío. Fue entonces cuando la cena de Navidad dejó de ser un evento familiar en mi calendario y se convirtió en un ajuste de cuentas. Cuando conduje a casa de mi padre en Nochebuena, ya sabía exactamente quiénes creían ser todos en esa historia. Tyler era el éxito. Mía era la prueba de que su vida parecía impresionante desde fuera. Mi padre y mi madrastra eran los orgullosos arquitectos de un hijo próspero, y yo seguía siendo la nota de advertencia al margen que podían usar para hacerlo brillar más. La casa parecía una página de revista cuando entré. Guirnaldas en la escalera, caros adornos de cristal en el árbol, velas encendidas en cada habitación y esa misma vieja disposición de roles esperándome antes de que me hubiera quitado el abrigo. Mi madrastra me entregó un delantal y me pidió que ayudara a servir los aperitivos porque Mía venía y todo tenía que verse bien. No porque fuera una invitada, sino porque en esa casa yo siempre había sido parte hija, parte personal no remunerado. Tyler llegó tarde a propósito, haciendo una entrada con Mía del brazo y la confianza de un hombre que nunca había imaginado que una habitación pudiera volverse contra él. Todos se desvivieron por ellos. Mi padre abrió el bourbon. Mi madrastra casi resplandecía. Luego Tyler me vio de pie cerca del comedor, y esa sonrisita engreída apareció. Abrazó a Mía y dijo en voz alta, «Esta es mi hermana Lily, la fracasada de nuestra familia». La risa llegó rápido. Mi padre asintió como si fuera cierto. Mi madrastra añadió algo sobre mí todavía encontrando mi camino. Mía esbozó una pequeña sonrisa incómoda, del tipo que los extraños usan cuando perciben que algo anda mal, pero aún no entienden la profundidad. Sentí que la vieja humillación surgía, pero esta vez no me controló. Dejé la bandeja de servir, saqué mi teléfono y le envié a Marcus un mensaje que ya habíamos planeado, hazlo ahora. Menos de 5 minutos después, el teléfono de Tyler sonó. Contestó casualmente, esperando algún halago profesional navideño. En cambio, observé cómo todo el color abandonaba su rostro. La voz de Marcus era tranquila, directa y definitiva. Tyler, tu empleo termina con efecto inmediato. Tu acceso ha sido revocado. Recursos Humanos y el Departamento Legal se pondrán en contacto contigo en relación con el robo de propiedad intelectual, reembolsos fraudulentos y destrucción de pruebas. La habitación se quedó en silencio. Mi padre se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. Tyler empezó a hablar por encima de la llamada, insistiendo en que debía haber algún malentendido. Pero Marcus no levantó la voz. Simplemente le dijo que mirara la televisión. Yo ya había reflejado el archivo de pruebas desde mi teléfono. La pantalla se iluminó con registros de acceso, historiales de borradores, rastros de reembolsos, capturas de pantalla y una presentación recuperada tras otra, demostrando que Tyler había robado material de campaña que nunca había creado. Luego vino la línea que más dolió, estructura de propiedad de Apex, mi nombre, accionista mayoritaria. Mía se apartó de Tyler como si el aire a su alrededor hubiera cambiado. Mi padre no dejaba de decir imposible en voz baja,
como si la incredulidad pudiera reescribir los registros. Mi madrastra me miró con esa expresión atónita que la gente adquiere cuando la persona que se entrenaron para no ver de repente se vuelve innegable. Tyler intentó recuperarse volviéndose mezquino, lo cual fue lo más propio de Tyler que pudo haber hecho. Dijo que lo había provocado, que había manipulado el sistema y que siempre había estado celosa porque él era en quien nuestro padre creía. Recuerdo mirarlo y darme cuenta de que esa era la cosa más verdadera que jamás había dicho. Había construido toda su identidad en ser creído más fácilmente que yo. Y ahora esa ventaja se había ido. A la mañana siguiente, mi padre y mi madrastra vinieron a mi casa con una carpeta, un cheque y el tono que la gente usa cuando quiere enterrar un crimen dentro de la palabra familia. Me ofrecieron una parte de la propiedad y una herencia anticipada si accedía a no continuar con nada más. Enterradas en el papeleo había referencias a cuentas vinculadas al patrimonio de mi madre y un fondo de educación que había estado bajo el control de mi padre mientras yo era menor de edad. Mi tía Diane llegó no mucho después con extractos bancarios copiados que se había apresurado a obtener. Así fue como la verdad finalmente salió a la luz por completo. El dinero utilizado para elevar a Tyler no solo provenía del sacrificio familiar. Una gran parte había venido de bienes que mi madre y sus padres habían destinado para mí. Mi padre había usado el acceso de tutor para vaciar lo que se suponía que ayudaría a asegurar mi futuro. Luego pasó años diciéndome que me faltaba disciplina cuando la verdad era que él me había quitado el suelo de debajo y llamó a mi caída un defecto de carácter. Mi madrastra ni siquiera lo negó limpiamente. Ella dijo que Tyler tenía más potencial en ese momento y que tenían que tomar decisiones prácticas. Práctico. Me reí de una manera que incluso me asustó a mí misma. Luego rompí la oferta por la mitad y les dije que no iban a comprar mi silencio con pedazos de lo que ya habían robado. Tyler y mi padre intentaron un último movimiento desagradable después de eso, publicaciones anónimas, chismes de la industria, acusaciones vagas en línea destinadas a hacerme parecer inestable y vengativa. Pero esta vez, tenía abogados, registros y una vida que no dependía de su versión de mí. Se enviaron cartas de cese y desista. Las publicaciones desaparecieron. Los clientes que importaban se quedaron porque, cuando se les preguntó la verdad, yo tenía documentación en lugar de drama. Tyler fue incluido en la lista negra de trabajos de agencias de buena reputación. Mia se fue en silencio en cuestión de semanas. Mi padre y mi madrastra fueron sometidos a una revisión financiera por manejo irregular de cuentas y exposición fiscal que habían asumido que permanecería enterrada para siempre. Su mundo social se encogió. Su confianza se encogió con él. No lo celebré públicamente. Hice algo mejor. Bloqueé cada número, cada correo electrónico, cada cuenta. Dejé de alimentar la máquina que requería que me quedara herida para que ellos pudieran mantener su historia. Un año después, organicé la Navidad en una casa diferente con personas que nunca me habían pedido que me hiciera más pequeña para su comodidad. Preparamos demasiada comida, reímos demasiado fuerte y pasamos la tarde entregando paquetes de ayuda a través de un banco de alimentos local porque quería que la festividad significara algo más que jerarquía y humillación. Esa es la parte que llevo ahora. No el momento en que Tyler fue despedido. Ni siquiera el shock en el rostro de mi padre cuando se dio cuenta de en quién me había convertido. Lo que se queda conmigo es la lección que tardé casi 3 décadas en aprender. La sangre no es permiso. La familia no es posesión. Y el amor que solo existe cuando permaneces debajo de alguien no es amor en absoluto. Si alguna vez has sido calificado como el fracaso en la historia de otra persona, por favor escúchame cuando digo esto. A veces el papel nunca fue tuyo. A veces fue escrito para ti por personas que necesitaban tu silencio para proteger sus vidas. Alejarse de eso no es crueldad. Es autorrespeto. Proteger tu paz no es egoísta. Es como comienza la curación. Y construir una vida arraigada en la honestidad, el trabajo y la dignidad siempre importará más que ser elegido como el favorito en un hogar deshonesto. Aprendí eso demasiado tarde para salvar mi infancia, pero no demasiado tarde para salvar el resto de mi vida. Fin del archivo.